Saludamos al señor ministro del Interior, Armando Benedetti. Ministro, buenos días y gracias por estar en 6 AM. Muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a cada una y uno de sus oyentes. Ministro, pues mucha inquietud, sobre todo en el campo jurídico, en el sentido del anuncio del gobierno de que aún sin el visto positivo del Senado, ustedes se aprestan a la convocatoria de la consulta por decreto. Mucha gente piensa que esto puede alterar la arquitectura jurídica del Estado. ¿Cuál es la posición del gobierno hoy? Bueno, Gustavo, usted dice que aún sin el visto positivo, es que nunca hubo visto. Así que no podemos decir si fue positivo o negativo, porque la ley quinta en el artículo 125 dice que todo lo que se vaya a votar se debe leer. Yo ayer mostré unas grabaciones, y se las puedo enviar, en la que el presidente del Congreso, del Senado, dice, siguiente punto del orden del día. Entonces el secretario lee el siguiente punto del orden del día, se cierra el micrófono y el presidente del Senado vuelve y dice, abran el registro para votar lo de la consulta. Y así no se vota absolutamente nada. Lo único que realmente es cierto es que nunca en el Congreso se ha votado algo que tenga que ver sin que se haya leído. La consulta anterior se leyó con base en una proposición que presentó Claudia López, en el sentido que decía que pedía al Senado si había sí o no un concepto favorable. Eso es lo que no sucedió, y al no suceder eso es cuando vienen entonces la situación de que uno siente no, pues está escrito de que el Senado no se pronunció, y al no pronunciarse, dice la ley 1757 en el artículo 33 literal C, que si el Senado no se ha pronunciado, entonces lo que puede suceder es que el presidente de la República puede convocar entonces a elecciones o a la consulta. A ver, Hernando, que es nuestra brújula jurídica aquí en 6 AM. Lo escucha Hernando, el señor ministro del Interior. Doctor Benedetti, si el gobierno sabía eso, es decir, que el Congreso y el Senado en particular no había hecho esa tarea, ¿por qué entonces ustedes presentaron una segunda consulta? Es que llama la atención poderosamente, según el cronograma, que ustedes, a pesar de ese supuesto hecho que detallaron ayer, hubieran presentado una segunda consulta. ¿No será más bien que la explicación es porque no les dan los tiempos, porque presentaron indebidamente esa consulta porque la presentó un ministro delegatario que no tenía funciones? No, el corresponsal o la persona de Caracol Radio que cubre Congreso o cubre Palacio le puede dar fe que esto fue presentado y se dijo este lunes que pasó hace 8 días o hace, sí, creo que sí, hace 8 días. Ya yo había advertido de esta situación y la venía advirtiendo, que a las personas no les pareciera noticioso o no, no era mi problema ni estaba en ese tema. Doctor Benedetti, entonces por favor explíquenos por qué ustedes, a sabiendas de eso y que usted lo señaló como nos comenta, presentaron de todos modos nuevamente la consulta. Es que eso no nos queda claro de la respuesta. Ok, porque el presidente de la República decidió también sumar otras 4 más que eran de las que tienen que ver con la salud. Recuerda usted que al principio eran 12, o en la que no se pronunciaron son 12, y actualmente son 16 porque hay 4 más de la salud. La posibilidad de, por ejemplo, elevar una consulta ante la sala de consulta del Consejo de Estado sobre el trámite de la consulta, ¿la han contemplado en el gobierno? ¿A escuchar al Consejo de Estado en esto? A ver, lo que pasa es que la arquitectura, por así decirlo, de la democracia está en la ley quinta en el Congreso de la República. La democracia está, o el pueblo está representado en el Congreso, pero entre el Congreso hay unas leyes que si no se reglamentan, no se llevan a cabo, lo que hay es un desorden y un caos. Si no se lee la proposición con la cual se tiene que votar, alguien me puede a mí expedir un papel, por exagerar, en que alguien me explique a mí y me diga, vea, aquí está esta proposición que se votó negativa, porque usted presentó una proposición diciendo queremos un concepto favorable para la consulta, pero la negaron. ¿Alguien puede mostrar eso? No, primero porque no hubo la proposición. Segundo, por el afán y por estar haciendo la jugadita, la trampa, el fraude. Ese afán fue el que conllevó a una cantidad de errores, entre ellos cerrar el registro y después de cerrar el registro cambiar el voto. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. A eso es lo que yo voy. Es que no se cumplió la ley. Y si no se cumple la ley, pues no se han pronunciado. Doctor Benedetti, según nuestra Constitución Nacional hoy vigente, le corresponde a la justicia y en particular a las altas cortes examinar
estas circunstancias cuando eventualmente se achacan vicios a los trámites en el Congreso? ¿Por qué ustedes, en vez de acudir a la justicia de manera directa, dicen que hubo vicio y precisamente, alguien podría decir, usurpan esa función de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado? No, porque es que yo lo que le estoy diciendo al Senado es que por favor se dé un concepto favorable o no. Y si no hubo pronunciamiento, porque o sea, ¿cuántas, a ver, Hernando, usted que sabe más que todos nosotros, cuántas veces no se han caído y hay fallos en la Corte porque no se leyeron los artículos o no se leyeron el título o no se leyó entonces, yo me refiero es que no se cumplió la ley, no lo pongan como si fuera una especie de vicio o leguleya, sino que no se cumplió la ley. El único hecho que tenía que pasarse, el único hecho que tenía que pasar era que se aprobara o se negara una proposición de alguien diciendo que se había una cuestión favorable. Y nunca hubo proposición y nunca hubo nada. Sí hubo publicación y demás, pero no sé qué más. Sí, y le agradezco el piropo, doctor Benedetti, es usted muy amable, pero usted bien lo pone de presente. Cuando eso ha pasado, se da por fallos de las Cortes, en particular de la Corte Constitucional. Por eso insisto, ¿no sería entonces más fácil ese camino para que el gobierno, con un fallo de fondo, si así lo quisiera, y la Corte lo genera, pudiera entonces válidamente convocar a esa consulta? Porque es que en el Senado tienen una tesis distinta, por lo menos el presidente y lo que hace de la bancada que votó en contra de la misma. ¿No sería más fácil dirimir esta controversia como democráticamente acontece mediante un pronunciamiento de la justicia y en particular de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado? Se la pongo más fácil, que el Senado se pronuncie. Sí, pero ministro, y con todo el respeto del mundo en el campo de la ley que usted comparte con nosotros, lo cierto aquí es que, como sugiere Hernando, no es el Ejecutivo el que tiene que dirimir esto, y lo está dirimiendo anunciando de una manera con presiones indebidas que va a convocar a través de un decreto cuando eso no es legal. La Constitución lo dice, si no hay concepto previo y favorable, como establece, digo, la Constitución, pues no se puede, el gobierno no puede convocarlo por decreto. Yo le cambiaría el verbo a lo que usted acaba de decir. Yo no estoy dirimiendo, yo estoy pidiendo que por favor se pronuncie, porque no lo hicieron. Y es claramente no lo hicieron porque hubo una cantidad de errores por estar haciendo la jugadita, por estar con el afán, por cerrar el registro rápido, por por cambiar el voto, por no anunciar lo que se lee. O sea, hay una cantidad de fallas que no tenían por qué haberse sucedido si hubiera habido una transparencia y una tranquilidad para votar. Pero como estaban en plan de hacer la jugadita, entonces empiezan a hacer una cantidad de cosas que no saben con personas que llevan casi que 30 años en el Congreso. Cepeda lleva como 30 años en el Congreso, que no me vengan con cuentos a mí a decir que no se sabía que tenían que realmente leerse las cosas para votar. Eso es una cosa que sabemos todos tenemos que tener el cuidado para que no se caiga nunca ninguna ley. Tenemos que tener un cuidado reglamentario muy grande para que, repito, nunca se caiga ninguna ley que uno esté interesado. Pero como estaban todos nerviosos y estaban todos asustados, ya aturdidos, hicieron esa cantidad de errores. Señor ministro del Interior, la senadora Pizarro apeló el archivo, se votó, fue negado. ¿Por qué se apeló por congresistas del gobierno si supuestamente no se votó? A ver, ella apeló la votación y no fue solamente ella, fueron 5. Y el reglamento dice también que cuando se apela, automáticamente tiene que repetirse la votación. Y fueron 5 senadores. ¿Y qué pasó? Levantaron la sesión. Otras jugadistas. Que ese día fue una cantidad de barbaridades que hicieron que fueron irreparables, que diría yo. Porque un tema tan crítico que había suscitado tanta atención, lo único que tenía que pasar era que hubiera tranquilidad y transparencia en la votación. Y nada de eso ocurrió. Ministro, el gobierno está formado por personas y las personas sienten y se molestan y se calientan. Oyéndolo a usted, a muchos miembros del gobierno, a muchos parlamentarios como Aida Bella, uno pues se tiende a preguntar, ¿no será que ustedes están muy molestos con la Corte por la posibilidad de la inexequibilidad de la pensional? No, por eso, pues claro que nos quita el sueño, pero por ahora con tanto trabajo que he tenido o atención en otras cosas, pues he estado en otros, yo no sé cómo explicarle, he estado ocupado en otras cosas y no he estado alterado por eso, ni me ha molestado eso. Doctor Benedetti, así las cosas, si ustedes emiten ese decreto, ¿qué va a pasar entonces con la consulta 2.0
que irregularmente se presentó y que ustedes intentaron subsanar, teniendo en cuenta obviamente que la firmó el ministro Jaramillo, que no tenía competencia para eso. Pero ¿qué va a pasar entonces con esa consulta 2.0? Ustedes la van a archivar, van a solicitar el archivo de la misma, en fin, en cuanto hace el trámite, y toda vez porque hay un elemento fundamental, es que todas las preguntas de la 1 están en la 2, de la consulta número 1 están en la consulta número 2. ¿Cuál va a ser entonces el desenlace de esa consulta 2.0, por así decirlo? A ver, nosotros o el gobierno lo que ha querido es salvaguardar y restaurar los derechos de la clase obrera. Y para eso tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan Z, si usted quiere. El Partido Liberal radicó la llamada mini reforma y ¿qué hicimos nosotros? Le dimos mensajes de urgencia e insistencia y no quisieron. La que anoche pasó por tercer debate, que es del gobierno, es un proyecto de ley del gobierno que fue revivida por un informe de integrantes del pacto histórico y fue revivida. Y está la que usted llama la reforma, perdón, la consulta 1, la consulta 2.0. Aquí lo que estamos tratando de hacer es de restaurar por vías democráticas, sin atropellar a nadie, como están diciendo ahora, es restaurar los derechos de la clase obrera. Ministro, finalmente, porque pues no vamos a dirimir esto aquí, solamente lo estamos escuchando y nos interesa mucho su voz. La posición de ustedes es, pase lo que pase, hable o no hable el Senado, el decreto va porque va. Bueno, en este momento así es. No es que pase lo que pase lo del Senado. Nosotros ahí radicamos una carta muy respetuosa, estamos mostrándole los hechos. Si el Senado, si el presidente del Senado no quiere seguir entendiendo, cree que puede seguir asumiendo esa presidencia del Senado de espaldas a la ciudadanía y cree que puede atropellar la ley quinta y cerrar el registro cuando quiere y que no pasa absolutamente nada, porque ustedes me hablan a mí como si yo estuviera ardido. Los votos estaban ahí. Y lo dije al otro día en esta misma emisora. Los votos estaban ahí, dije con nombre propio con quienes estaban ahí para votar por el sí. Y resulta, y sucedió, y aconteció que el señor Cepeda cerró el registro anticipadamente cuando vio que en el tablero iban ganando por 2 votos, automáticamente cerró el tablero para decir que habían ganado. O sea que todos esos temas son consecuencias de no haber votado con tranquilidad, con transparencia, en democracia y respetando a los compañeros que querían votar. A ver, Hernando, la última inquietud para el señor ministro del Interior. Ministro, yo llevo 35 años dando clases, soy un profesor cansón y le voy a pedir tarea. Usted nos dijo aquí hace unos 10 días, o 8 mejor aún, que estaba preparando con sus abogados 2 denuncias. Quiero preguntarle si ya usted las presentó. Unas contra la exministra de Justicia, la doctora Ángela María Buitrago, y las otras, las que precisamente tienen que ver contra la mesa directiva del Senado, el presidente y el secretario del Senado. Ya sus abogados tienen listas esas denuncias, porque de lo uno y de lo otro han pasado 3 semanas y le digo un dicho que dice un amigo mío: el que amenaza y no cumple se desprestigia. Bueno, el que está desprestigiado otra vez es la mesa directiva del Senado porque no me han entregado el video y yo sin el video no puedo otra vez radicar oficialmente la denuncia penal que le dije a usted que iba a hacer contra la mesa directiva porque no me han entregado el video. Están esperando hasta el último día para que se atrase todo otra vez y yo no pueda presentar el video. Imagínense usted que el gobierno no puede tener un video. Eso sucedió cuando fue, creo que fue como el 14 y pico de mayo. El secretario ha certificado que se votó según el reglamento. No, pero claro, imagínese usted que el tipo que hace la falla y que es el que tiene los papeles y dice, él es el que está dirimiendo, pero he hablado con exsecretarios del Senado y ellos han dicho que las 2 fallas que yo he apuntado, una de que se cerró el registro y cambió el voto, está grabado y está dicho ahí y no he querido entregar el video oficial porque yo para hacer una demanda el video oficial y lo otro de que si usted no lee lo que se va a votar, no se puede hacer, eso es lo que le quiero decir. ¿Y lo de la ministra de Justicia? Secretaría aceptó que no se leyó la proposición porque no había, creo que lo dijo en alguna emisora o algo así por el estilo. Me mostraron ayer o antes de ayer, no sé cuándo lo dijo, que él aceptaba de que no se había votado nada porque no había proposición. O sea, el mismo secretario ya lo aceptó, de que no había proposición y que no se había votado. ¿Y la ministra de Justicia, la denuncia? Bueno, ese sí es el problema de mi abogado, el doctor Benavides, que espero que no se vaya a molestar por haberlo mencionado aquí, pero él es el que se me ha demorado en esa denuncia. Ministro, muchas gracias, muy amable por atendernos. Bueno,
pero veo que no le importa para nada que ayer pasó la ley laboral. No, por supuesto que nos importa todo. Es que ahora salen todos a decir que es de Pedro, de Juan, de María, y es nuestra, del gobierno. Bueno, ministro, y lo de la justicia, que no es reforma a la justicia, sino más en el escenario de lo penal. Bueno, déjeme, me empapo poco a poco de los temas porque todo al mismo tiempo no puedo. Señor ministro, muchas gracias, muy amable. Bueno, pues